Quiero iniciar este proceso compartiéndoles un video porque estamos generando una actitud de cambio y es importante que conozcamos qué está sucediendo a nivel del mundo en cuanto a procesos de tecnología. Entonces vamos a iniciar, vamos a poner mucha atención a este video y vamos a analizar después el mismo. Permítame un segundo. Estas zapatillas. ¿Me confirman sonido adecuado? Sí, señora. Perfecto. No solo tienen una forma inusual, sino que también se han fabricado de una manera muy especial. Toda la zapatilla está impresa en 3D y fabricada con un polímero especial llamado TPE, que combina flexibilidad, resistencia a la tracción y elasticidad. El material puede soportar temperaturas de hasta 104 grados centígrados y algunos elementos tienen tan solo 1 milímetro de grosor. El creador de estas zapatillas, el arquitecto y diseñador alemán Stefan Henrik, señala que la forma inusual de la suela se eligió por una razón. El nombre de la zapatilla, Cryptid, hace referencia a las criaturas extintas o míticas. Y si caminas por el suelo con estos zapatos, puedes dejar huellas como las de Bigfoot, así que no te asustes si ves estas huellas en la calle. Las interfaces de realidad aumentada utilizadas en la industria del juego están aún lejos de ser ideales, pero para los coches y otros vehículos ya existe un sistema que muestra muchos datos útiles en el parabrisas. Según los desarrolladores, el sistema puede adaptarse a las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, a los pilotos les interesaría ver la trayectoria óptima para entrar en una curva, mientras que los conductores de a pie disfrutarán del sistema de temporización de los semáforos. La pantalla también puede colocarse en vehículos acuáticos y aéreos. Además, esta tecnología también puede integrarse en los edificios, de modo que se puede conocer rápidamente la previsión meteorológica u otros datos con solo mirar por la ventana. El equipo del proyecto trabaja con las últimas soluciones en óptica, holografía y también desarrolla el software necesario. ¿Por qué utilizar un ratón de ordenador o un panel táctil si hemos nacido con el dispositivo ¿Se pausó? Dejo de reproducir. Sí, señora. Se pausó allá también, ¿no? Ingeniera Silvia. Por favor, vayan por ahí que le lleva eso. ¿Nos escucha? Ya estamos validando con la ingeniera Silvia.
Hola a todos. Nos sacó el sistema, ¿cierto? Sí. Perfecto. Vamos a esperar unos minutos. Vale, ingeniera, sí, ya la estamos viendo. Yo creo que ya puede continuar. Todavía tenemos Listo, perfecto. 517 asistentes en ese momento. Listo, perfecto. Entonces, bueno, para continuar, la idea inicial, aunque no pudimos ver el video completo y por cuestiones de tiempo voy a dejarlo hasta ahí, es mostrarles cómo hemos ido generando pues elementos que faciliten nuestro proceso del diario vivir, ¿cierto? Desde zapatos, obviamente, que generen un mayor confort, una mejor estabilidad para el cuerpo, hasta elementos como los que ya vemos en los carros, por ejemplo, que ya lo estamos percibiendo en esa tecnología, que nos muestran el kilometraje, que nos muestran los intrusos a través de los espejos, que se parquean solos y que ya llega una nueva tecnología, incluso muchísimo más avanzada, que podrá hacer conexión con las redes semafóricas para podernos avisar pues, y mostrarnos un temporizador de semáforos y demás. Entonces vemos un proceso grandísimo de evolución, vemos cómo ya se trabaja en un prototipo de mouse que se controlaría con el dedo, pues para facilitar todo este proceso de operatividad en sistemas, y adicionalmente pues tendremos esa facilidad de poderlo utilizar permanentemente, no tendríamos que quitarnos el dispositivo, ya que permite incluso poder entrar en contacto con el agua, con el sol y no deteriorarse. Entonces, ¿esto para qué? Para que miremos que realmente la tecnología está avanzando y nosotros necesitamos avanzar con ella, necesitamos entrar en esas mismas características y unirnos a todo ese proceso. Entonces, por eso vamos a hacer acá este taller el día de hoy, que como les decía en la parte inicial, espero cada uno vaya trabajando, va a haber momentos en los que nos van a mostrar qué vienen trabajando respecto al taller y lo que estamos haciendo en el paso a paso. Por favor, si en ese momento en el que vayamos dando la instruccionalidad hay alguna inquietud, pues la vamos a ir manifestando para de una vez darle la palabra e ir aclarando los elementos pues, que vamos a trabajar allí. La idea es que se escogió con la doctora Claudia aquellos aspectos fundamentales en el ejercicio de sus funciones. Entonces, vamos a iniciar. Para iniciar, en el chat voy a adjuntar un... Bueno, doctora Claudia, no sé si usted me pueda colaborar para hacer la distribución de un documento de ejemplo. Sí, señora, ¿no tiene permisos? No. Sí, si quiere me lo envía acá por el correo y ya lo comparto. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ir. Permítame un segundo y lo envío. Listo. Lisette, te lo envié para que por favor se lo envíes a la doctora Claudia. Entonces vamos a iniciar. ¿Me confirman que están visualizando pantalla, por favor? Sí, doctora, Sí, señora.
Perfecto. Bueno, entonces, para quienes no tuvimos el gusto de encontrarnos la reunión pasada, me permito presentarme. Mi nombre es Silvia Milena Sequeda Cárdenas. Los voy a estar acompañando en estos talleres que vamos a hacer de ofimática. De profesión soy ingeniera de sistemas. Tengo una especialización en pedagogía y una maestría en tecnología. Obviamente, durante muchos años me he desarrollado en procesos o he acompañado procesos de transformación digital. Bien, entonces, para iniciar este taller, cuando tengamos el documento que la doctora nos va a enviar, vamos a ir mirando algunos elementos allí y vamos a ir trabajando. Por ahora vamos a iniciar desde cero. Es probable que algunas personas evidencien que esto ya lo conocen, mejor vamos a reforzar el proceso. Entonces, ¿cómo crear un documento? Cuando nosotros entramos a Word, básicamente vamos a tener un ingreso de este tipo y vamos a ver que vamos a tener varias opciones. Generalmente nosotros escogemos la opción inicial, que es documento en blanco, y ahí comenzamos a hacer nuestro trabajo. Sin embargo, no olvidemos que nosotros tenemos algo que se llama acá, buscar plantillas en línea, donde podemos encontrar varias plantillas que van a facilitar el proceso, ya que allí encontraré plantillas de proyectos, además de ellas muchas sugeridas a través de ítems como negocios, tarjetas, prospectos, cartas, que pueden ser un elemento que me acompañe o que me permita tener un elemento de guía para el proceso que yo voy a desarrollar. Y hay una de ellas muy especial y es esta que se llama Bienvenido a Word. Entonces, cuando yo inicio, y lo vamos a hacer acá, cuando yo inicio, ¿cierto? En el proceso, bueno, voy a abrir Microsoft Word. Entonces, obviamente, yo acá, porque ya lo tenía abierto, voy a abrirles acá la pestaña. Y acá yo ya descargué la de Bienvenido a Word. Esa de Bienvenido a Word, lo que me va a mostrar básicamente son algunos de los elementos más importantes que tiene Word. Incluso me va a mostrar videos con información sobre ella. Y puede ser un elemento fundamental para quien quiere recordar de pronto algunos procesos básicos de cómo elaborar, cómo desarrollar un documento de forma sencilla. Bien. Adicionalmente, tenemos pues los elementos de dar formato que nosotros conocemos, que están en la parte del inicio, que es colocarle negrita, cursiva, viñetas, numeración al documento. En este caso, nosotros tenemos esos elementos ubicados, perdónenme un segundo, tenemos esos elementos ubicados en la barra de inicio. Nosotros tenemos una barra de herramientas, que es aquella barra que tiene en su parte superior todos los elementos a disposición, y dentro de ellos vamos a tener, pues, digamos que la identificación de estos parámetros. Con el taller que nosotros vamos a desarrollar y con el documento que nosotros vamos a recibir, nosotros vamos a ir haciendo la operatividad de este proceso, es decir, acá nos están estableciendo que en la parte de inicio nosotros tenemos acceso a la negrilla, a la cursiva, al subrayado, a las billetas y a la numeración. Entonces, lo primero que vamos a hacer con ese documento es comenzar a utilizar cada una de esas herramientas. Por ejemplo, vamos a colocarle negrilla a los títulos. Algunos de ellos les vamos a cambiar el tamaño. Algunos de ellos los vamos a poner en cursiva, ¿cierto? Otros les vamos a agregar una viñeta. Entonces, ¿cómo agregamos una viñeta? Cuando nosotros nos paramos al inicio de la palabra, pues podemos irnos acá y agregar cualquier tipo de viñeta o definir una viñeta nueva, que puede ser un símbolo, ¿cierto? Dentro de los símbolos que tenemos dentro de Word establecidos para dicho proceso, y tenemos pues ahí un gran elemento para colocarlas. También podemos colocar viñetas de imágenes, ¿sí? Que podemos buscar incluso dentro de un archivo de nuestro computador, o que podemos buscar a nivel de OneDrive, ¿sí? Si las tenemos, y también unas fuentes especiales, y le damos a aceptar y obviamente nos permite ingresar la viñeta. Esta viñeta también podemos colocar numeraciones a nuestro documento, ¿cierto?
y o sencillamente colocamos el número, espacio e inmediatamente toma la numeración por defecto. Cuando me aparece, espérenme un segundo. Pero como la silencio, Sandrita. Te estoy viendo otra cosa, ¿no? Me deja silenciar. ¿Y la otra de qué? Paquete Word. Por favor, Acabo de silenciarlos a todos para facilitar el proceso. Entonces, también podemos colocar nosotros la numeración. Depende, es que no se está viendo la presentación. Ah, ok. Sí, eso mismo iba a decir. Gracias. Gracias. Es que no sé el sistema por qué nos está sacando, pero bueno, no importa, vamos a hacerlo. Cuando sea así, por favor, de una me avisan, ¿vale? Bueno, señora. Muy amables. Ahora sí, ¿ya están viendo? No, señora. No. Aún no se ve. Ok, voy nuevamente a compartir. Ya se está viendo, ingeniera, se está viendo el correo. El correo. Ah, ok, perfecto. Ahora estamos viendo Word, ¿ya? No, señora. Creo, doctora. Señora. ¿Volvió y cayó? ¿Ah? Está en el correo. O sea, no tengo necesidad de Se quedó congelada. Y es que alguien más está compartiendo. No, no se ve. Sí, es que alguien, yo empiezo a compartir y alguien está intentando compartir al mismo tiempo y me hace caer en compartir. Ahí ya debo estar compartiendo pantalla de Word. Pero la verdad, no. ellos No se ve nada. aparece página bloqueada. Absolutamente nada, no se ve nada, congelada la imagen. Todos los que tienen la camarita prendida, por favor, apáguenla para que el internet funcione un poquito más. Sí, es que estamos gastando el ancho ahí y cuando abrimos sonido también. Ya se ve su pantalla. Ya se ve el Word. Ya se ve el Word, refrán 10. Disculpe, pero no hay audio. ¿Ya me están escuchando? No se escucha. Sí, señora, ya. Ah, ok. Entonces reitero, cuando hablamos de las viñetas,
estamos mirando acá los elementos que podemos nosotros llegar a estandarizar. Entonces, dentro de los elementos está que yo puedo ingresar una de las viñetas que tengo acá como elemento básico o puedo definir una nueva viñeta. Dentro de la definición de esas viñetas acá tengo símbolos, ¿cierto? Que puedo incluir dentro de ese proceso. Y obviamente hay un sinnúmero de símbolos que yo puedo llegar a incluir. Acá me muestra los que están recientemente incluidos y acá pues me muestra símbolos hexagesimales. También tengo posibilidad de incluir imágenes, algunas desde OneDrive, algunas desde un archivo, si yo quiero colocar una viñeta muy específica. Y también puedo definir características de fuente. Le doy a aceptar y obviamente me va a colocar la viñeta. Lo mismo estábamos mirando con la parte de la numeración. Entonces, cuando yo me paro al inicio y coloco un número y le doy un espacio, él inmediatamente asume que ahí hay una numeración. Y evidentemente, cuando yo ingreso nuevamente otro número, él inmediatamente me va a tomar que arriba ya hay una numeración y que por ende esta es otra numeración. Pero si yo quiero, porque eso hace parte de otro elemento y necesito reiniciarla, pues doy clic sobre la parte izquierda del mismo y le digo reiniciar numeración. Esto cuando yo estoy numerando documentos, por ejemplo, y tengo divisiones de A, B, C y dentro de ellos varios numerales, pues puedo ir reanudando esa numeración por autocorrección. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien? ¿Me confirman si estamos viendo la diapositiva, por favor? Sí, señora. Perfecto, entonces ya parece que nos normalizamos. Perfecto, entonces íbamos ahí. Ahora vamos a hablar del tema de cuando tengo que agregarle, cuando vamos a ingresar tablas. Entonces, cuando nosotros vamos a ingresar tablas, nosotros lo que hacemos es insertar la tabla del documento, ¿cierto? Dentro del documento y generamos, pues, obviamente la información que allí va. Y cuando vamos a ingresar imágenes, podemos ingresar imágenes desde el equipo, pero esas imágenes que nosotros compartamos van a tener diferentes opciones. Una de las opciones que más les recomiendo es que utilicen la versión que les digo acá, imágenes en línea. ¿Por qué? Porque esa opción de imágenes en línea con el texto pone la imagen en un párrafo como si fuera parte del texto. Resulta que ahora nos está pasando mucho en Word que se nos olvida anclar las imágenes. Entonces, cuando lo pasamos o cuando lo cargamos, la imagen inmediatamente empieza casi que a navegar por todo el documento, no sé si les ha pasado, y comienzan a ver ustedes cómo se desproporciona, se desubica la organización del documento. Es precisamente por eso, porque o yo uso la imagen como una imagen en línea, es decir, como una imagen que va metida dentro del texto, o yo anclo esa imagen. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nosotros vamos a tener acá, ahorita que nos envíen el formato, y nosotros vamos a insertar, vamos a la barra de herramientas, insertar una tabla. Allí en la inserción de tablas nosotros podemos definir cuántos elementos tiene esta tabla, cuántas filas, cuántas columnas necesitamos dentro de este proceso. Y sencillamente pues comenzamos la edición de las mismas dentro de los elementos que nosotros tenemos o necesitemos agendar. Pero también nosotros podemos llegar a insertar una tabla desde Excel. Entonces nosotros podemos abrir una mini hoja de cálculo que nos permite incluso hacer elementos de algunas escrituras o procesos básicos y sencillamente al dar doble clic por fuera de ellos me va a presentar la tabla tal y como nosotros requerimos. Obviamente yo aquí puedo organizar, disminuir, agrandar, eliminar celdas, en fin, todo aquello que requiera dentro del proceso. Y cuando nosotros vamos a hacer la inserción, por ejemplo, de una imagen, que es un aspecto del que yo les digo que tenemos en cuenta, una imagen tal como esta que acabamos de, o que insertamos acá para el proceso, lo que nosotros vamos a hacer es ubicarnos en el lugar donde queremos insertar la imagen. Vamos a insertar la imagen desde este dispositivo si la tengo acá o imágenes en línea, ¿sí? En este caso voy a ir a buscar una imagen en línea y es porque quiero que vean que ustedes siempre que van a insertar imágenes generalmente se refieren a imágenes que tienen dentro del computador y yo también puedo buscar imágenes que hay en línea que puedo insertar directamente dentro de mi presentación dependiendo de algunos aspectos que yo requiera, pues digamos que en el trabajo que voy a desarrollar.
Y de acuerdo a eso, pues puedo ingresar dicha imagen. Entonces, digamos que voy a ingresar esta, digamos que una imagen de baile y le doy Ingeniera. insertar. Señora. No se ve la pantalla de Word. Ay, Dios mío. Ya voy a mirar. Ingeniera, y en la sala de espera hay 3 invitados. Ya les doy acceso, sin embargo, no sé quién les está dando el acceso en estos momentos, pero ya los acabo de admitir. Gracias. Ok. Yo creo que la pantalla no la están viendo es porque se cae el internet, porque en otros computadores sí estamos viendo la pantalla. Sí, o sea, hay personas que sí la están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Ok. No tengo Muchas imagen. cámaras prendidas, por favor, colaboremos. Ya se observa la imagen. Sí, señora, ya está. Ah, yo no para Cauca, mire que yo sí me un más bueno de hace que Jenny salió. Ay, pero No hay audio. Doctora Claudia, no sé quién me está ayudando a manejar la plataforma, pero resulta que cuando le dan silenciar a todos, incluye mi silencio. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en ese sentido, no sé quién, y estoy hablando y por eso bloquea el sonido. Yo asumo que estoy participando porque yo lo habilito, pero cuando me dicen que no tengo sonido, voy y verifico y evidentemente lo tengo cerrado. Entonces, para que de pronto revisemos ese tema. Y si quieren, cuando yo pueda, silencio por acá, ¿vale? Para que no nos quedemos así como que yo estoy hablando sola, y muchas gracias por avisarme porque yo asumo que les estoy hablando. Bien, ahí sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señora. Escuchando, pero no se ve imagen. Sí, estamos en la imagen de la presentación. solo era para decirle que no la estaba viendo, pero ya mi compañero se adelantó, gracias. Ok, muy amable. Bien, entonces vamos a continuar. Les voy a pedir que me confirmen que están viendo el Word. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Entonces, bueno, ahí insertamos la imagen. Las imágenes generalmente están saliendo con estos temas de licencia por copyright. Nosotros podemos dejarlos o sencillamente pues podemos eliminárselos de la imagen como nosotros queramos hacerlo, pero ya ahí insertamos la imagen. Si nosotros miramos acá en la parte derecha, vamos a encontrar, por ejemplo, los elementos de la imagen o las opciones de diseño que yo les digo. Entonces, acá entro en la línea con el texto, es decir, la imagen queda inmersa dentro del texto. Luego, significa que no se va a mover ni a movilizar con el texto, ¿sí? Acá tenemos otras opciones, entonces tenemos, por ejemplo, una imagen con ajuste de texto, es decir, esta imagen yo la puedo ir y poner encima de un texto, ¿sí? Pues la puedo desplazar. Esta imagen que puede llegar a estar, como su nombre lo dice, puede estar, digamos que totalmente inmersa dentro del texto, ¿sí? Y si ustedes ven, acá me está saliendo un ancla, ya les voy a explicar por qué y por qué es que generalmente los documentos les quedan con esa dificultad. Aquí tengo otro tipo de imagen donde voy a tener texto arriba y abajo, o sea, ella me la divide. Acá vamos a tener otra donde ella queda de fondo,
parcialmente. Y acá vamos a tener otra donde queda delante del texto, o sea, la ubica como si fuese delante del texto. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes miran... Ingeniera, disculpe. La presentación. Discúlpame, Está manejando un Excel. La pantalla aparece, es un cuadro en Excel de seguimiento de actividades, no sé si es que otra persona está Es que hay otra persona compartiendo. Entonces, en la medida en que yo estoy compartiendo y alguien más entra a compartir, inmediatamente me deshabilita mi compartir. Bernardo Pineda. Ay, escucha, no me deja así. Bernardo Pineda, por favor. Voy a nuevamente a compartir. Y gracias por avisarme. Listo, ¿estamos viendo el Word? Sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Entonces estaba diciendo que aquí están las opciones. No se ve. Ya lo vemos, ¿cierto? No se ve. Sí, señora, yo sí lo veo. Sí se ve el Word. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque tenemos dificultades en cuanto a la señal, no de quienes estamos emitiendo, sino de quien está recibiendo, ¿sí? La recepción de los anchos de banda no son iguales, entonces para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, las personas que no ven es porque tarde un poco más en cargar la información, ¿sí? Entonces les pido que tengamos un poco de paciencia porque sabemos que en nuestro país pues tenemos diversidad de anchos de banda dependiendo de algunas regiones. Entonces, les estaba diciendo algo que comúnmente suele suceder a quienes envían textos y me pasa a mí cuando recibo información, y es que a veces las imágenes terminan desplazándose y cuando uno le pregunta a la persona, pero ¿por qué la imagen se desplazó a tal lugar? Dicen, ay, no, pero yo la puse fue arriba. Precisamente por esto, porque cuando yo uso la opción de en línea con el texto, ella va a quedar fija y no se va a mover. Pero si yo uso las opciones de con ajuste con el texto y las voy a sobreponer, a mandar atrás, a que quede intermedia en un texto, miren que aquí aparece algo que se dice mover con el texto. Y el mover con el texto quiere decir que ella se va a estar desplazando dentro del texto. Entonces, yo tengo que, si escojo una de esas opciones, escoger también esta opción que dice ajustar posición en la página. Dice, mantiene el objeto en el mismo lugar en la página a medida que se agrega o elimina texto. Es decir, inmediatamente le va a hacer un anclaje, que es esta ancla que vemos acá, que delimita el objeto. Es decir, no deja que el objeto se vaya a desplazar. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque pues está haciendo algo que a veces las personas, digamos que están infiriendo y generando alguna dificultad. Por ejemplo, aquí quiero mostrarles cómo hago la división porque escogí una opción en la que ella puede sobreponer texto, entonces por eso me lo está enviando al lado, pero la dejé anclada para que no se tenga que desplazar dentro del documento. ¿Listo? Eso en cuanto a las imágenes, digamos que es la situación que más se presenta en estos momentos a nivel cotidiano. Ahora vamos a mirar entre las formas. Cuando nosotros hacemos inserción, nosotros también tenemos unas formas que ubicar. Entonces ahí tenemos, además de imágenes, tenemos formas, tenemos iconos, tenemos modelos 3D, tenemos Smart Art, y tenemos gráficos. A veces nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a PowerPoint y traemos esos elementos, ¿no? Entonces llegamos y necesitamos una imagen con iconos, con formas. Entonces nos vamos a PowerPoint y vamos y bajamos esa imagen. Pues no, resulta que nosotros en Word lo podemos hacer perfectamente. ¿Y cómo lo podemos desarrollar? Entonces nosotros entramos a Word y nosotros nos ubicamos donde queramos hacer la inserción y le vamos a insertar. Acá al lado de las imágenes tenemos esas opciones. Acá están formas, cuadros, cuadros de texto, símbolos, etcétera, que podemos utilizar. Acá hay otros elementos fundamentales que son los iconos. En muchas ocasiones necesitamos algunos iconos porque vamos a hablar pues temas de discapacidad, etcétera, y no queremos ir a insertar una imagen grande o queremos convertir este icono en un texto adicional, pues sencillamente lo sacamos de acá. Obviamente están clasificados e inmediatamente pues me los va a colocar allí donde yo quiera hacer la inserción de la información, ¿sí? También podemos insertar otro de los elementos interesantísimos, y este no solo para ustedes como trabajadores, sino también a nivel de los que somos papás, y es estos modelos 3D, que a veces pocos conocemos. Entonces, acá tenemos algunos elementos 3D que podemos insertar en algunas, incluso, pues, documentos que se puedan desarrollar.
Acá básicamente los que tienen hijos podrán encontrar algunos elementos incluso animados y podrán desarrollar cosas como estas, que yo puedo insertar un elemento, un modelo 3D acá dentro de mi documento de Word para que cuando se abra tenga toda la animación correspondiente. Miren cómo anima de una vez él. Y ahí obviamente acabo de insertar la imagen con una opción de estar sobre el documento. Entonces por eso delante del texto incluso está esa imagen. Pero si yo la quiero insertada a texto en línea, pues inmediatamente me va a bajar todo el texto y me la va a anclar ahí. O la dejo como les acabo de enseñar y le ajusto la posición para que aun cuando se mueva dicho elemento no se moverá de ese espacio. Entonces la vamos a dejar acá para que sea más fácil de mover y más fácil de visualizar, ¿cierto? Acá tenemos varios elementos que podemos incluir y ustedes verán que en esos modelos 3D adicionalmente también podemos encontrar que este mismo, por ejemplo, este mismo músculo yo lo puedo variar de posición, lo puedo encontrar, digamos que haciendo otro movimiento y demás. ¿Listo? También podemos insertar algo que son muy valiosos y que generalmente recurrimos a PowerPoint cuando los necesitamos y son los Smart Art. ¿Qué son los Smart Art? Son los cuadros que nos permiten, gráficos que nos permiten resumir información. Acá tengo toda clase de gráficos, acá en la primera pestaña me los muestra a todos, pero si yo quiero, acá me los clasifica por listas, por procesos, por ciclos, por jerarquía, por relación, por matriz, pirámides. Entonces digamos que yo quiero esta lista. Entonces voy a escoger una lista porque voy a enunciar una serie de criterios y entonces quiero hacerlo como con una lista diferencial, entonces voy a escoger esa lista. Esa lista me está dando la posibilidad acá de una vez de incluir una imagen, entonces apenas cliqueo sobre ella me va a solicitar la imagen y me dice, bueno, ¿desde dónde la quieres? Desde un archivo, una imagen en línea, desde los iconos que tienes, entonces ¿qué le vas a poner? Por ejemplo, le vas a poner un icono, entonces perfecto, le vas a poner este icono, entonces de una vez lo inserta ya en la imagen. Y mire cómo queda adherido. Acá también me da la posibilidad de los textos que yo quiera incluir dentro de la misma. Este ejemplo que estoy colocando allí me permite colocar básicamente como un título que yo puedo colocar sobre ella, ¿cierto? Adicionalmente, digamos que estoy haciendo este proceso con ella y al dar doble clic sobre ella vamos a ver que me aparece aquí todo el cuadro de funciones de ella. Y yo puedo adicional, por ejemplo, ay no, es que yo necesito son 5 elementos, entonces acá voy agregando las formas. Ay no, que me quedaron muy pequeñas, entonces las estiro acá y las voy agrandando. Ay no, es que a mí no me gusta ese color, entonces venimos acá y le cambiamos el color. Le podemos colocar, por ejemplo, este color, que uy, no salió muy bonito, demasiado llamativo, pero en sí yo puedo ir personalizándolo. De tal forma de establecer pues digamos que un elemento gráfico que sintetice información y que sea un poco más manejable y que yo no me lo tenga que traer de PowerPoint. ¿Qué es lo que pasa? Yo sé que a ustedes les ha pasado que cuando traen de PowerPoint, si lo traen en versión editable, o sea, copian y pegan acá, se les distorsiona, ¿cierto? Y si lo traen en versión imagen y ustedes después necesitan corregirle acá porque le faltó una tilde, etcétera, ¿qué tienen que hacer? Ir allá a PowerPoint y corregirlo y volver a copiar la imagen. En cambio, estos elementos gráficos quedan totalmente editables. Usted en cualquier momento los puede cambiar, modificar, agregar y no va a pasar absolutamente nada dentro del documento. Entonces, realmente son elementos que en la realidad siento que muy poco los utiliza la gente, pero que realmente facilitan mucho el trabajo en varios procesos de los que desarrollamos. Bien, ¿hasta ahí vamos claros todos? Sí. Sí. ¿Les pudieron compartir el, señora? La verdad, ingeniera. Por Buenos favor, días. usted nos puede volver a repasar un poquito por dónde fue que se metió para insertar esos símbolos de los dibujitos. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Buenos días, ingeniera. La verdad es que no se ve absolutamente nada, pues acá donde estoy la imagen queda como súper congelada. No he podido ver la capacitación, la verdad. Le he puesto otra internet, pero nada. Ok, entonces mira, de todas formas puede ser como estamos conectados varios, tu ancho de banda decrece.
¿Qué se puede hacer? Como igual esta información está quedando grabada, después desde la comodidad puedes repasar la información y ahí verás pues todo lo que nosotros estamos evidenciando en este momento. Esperemos que nuestro país siga mejorando todos esos procesos de señal que tanto necesitamos, ¿no? Bien, y voy a repetir lo que me comentan. Entonces, ¿dónde sacamos esos iconos? Por ejemplo, si yo quiero insertar este icono directamente, entonces me voy a insertar. Sí, buenos días. Ingeniera, es que, o sea, ¿para cuándo nos envían la grabación? Porque es que imagínate que hay capacitaciones que ya la dictaron y estas son ahora y todavía no nos han enviado la grabación, por ejemplo, de gestión documental. Esa todavía no nos la han enviado. Entonces, ¿qué tiempo duran para enviarnos esta grabación para nosotros poder repasar? Permítame, le comentamos ahorita a la doctora Claudia y que ella de pronto... ahí para hacer la acotación. Gracias. Las grabaciones se van a enviar a las entidades del sector. Ya estamos haciendo el alistamiento de estas grabaciones. No se van a enviar al día siguiente o el mismo día porque nosotros debemos hacer la descarga de esta grabación y alojarla en un lugar. Entonces, también para que ustedes puedan tener permiso de acceso. Entonces, con los líderes de uso y apropiación ya estamos haciendo este alistamiento para que ustedes puedan tener estas grabaciones. Muchas gracias, doctora Claudia. Entonces me hacían la pregunta que dónde podemos hacer la inserción. Siempre que vamos a hacer inserción, vamos a colocar algo en documento, nos vamos a la barra de herramientas, insertar. Y acá tenemos las formas, los iconos. Si yo quiero insertar directamente un icono allí, pues me voy a esta opción y lo inserto. Pero si ya es que quiero insertarlo dentro de mi gráfico Smart, el que acabo de incluir acá, ¿cómo inserto un gráfico? Me voy a inserción, insertar y me voy a Smart Art. Acá tengo todos los gráficos, selecciono ahí y aquí es donde me despliega todas las opciones que yo tengo. Entonces, si yo quiero agregarle, digamos que una nueva imagen a este proceso, porque acá me da la opción de agregar esta imagen, sencillamente como me está dando la opción, yo de una vez doy clic, cuando me refiero a clic es clic izquierdo y aquí me trae la opción de insertarle una imagen desde un archivo que yo tenga en mi computador, imágenes de las que encuentro en línea, ¿cierto? Pero generalmente en este tipo de cuadros yo voy a querer insertar iconos porque son imágenes mucho más pequeñas, entonces le doy ahí en inserción de iconos y sencillamente ya ahí me va a quedar la imagen. Como ustedes ven, estas imágenes les facilitan el proceso además porque no tienen fondos, o sea, él queda la imagen totalmente en su perímetro y facilita que si yo voy a hacer aquí un cambio de color sobre el cuadro, pues esto de alguna manera no me altere la imagen, a diferencia de cuando yo copio y me veo imágenes, por ejemplo, que encuentro en Google y que no me van bordeando, que me tengo que poner a cuadrarlas, a formarlas en un círculo para que me quede más estético. Acá inmediatamente él me va a ir haciendo todos los cambios que yo necesite. Entonces hace que digamos que los textos que yo presento se vean más adecuados y como les digo, tiene la ventaja de que se puede editar inmediatamente, a diferencia si yo copio un texto como una imagen o cuando yo hago esta información en PowerPoint y la pego, a veces la información digamos que pierde ciertos elementos y tengo que empezar a ajustarlas, mientras que aquí la imagen siempre va a quedar ajustada y el cuadro va a permanecer inmóvil dentro del documento. ¿Listo? Entonces es un elemento bien interesante, sobre todo cuando tenemos que resumir información, agregar información, clasificar información, colocar textos de una forma un poco más llamativa cuando queremos de alguna manera resumir información, pues esta es una manera muy adecuada de hacerlo directamente en Word. ¿Listo? Esto se refiere a los modelos. Ahora, diseñar. Entonces, nosotros podemos usar estilos en Word, ¿sí? ¿Qué son estilos? Es cuando ya hay una definición de un parámetro donde ese estilo tiene un tipo de fuente, tiene un tipo de encabezado, un párrafo. Entonces, yo quiero que lleve ese estilo, ¿sí? Y simplemente selecciono las palabras a editar. Ya lo vamos a ver. Y también tengo cuando yo quiero aplicar temas, ¿sí? Entonces, hay temas específicos que yo puedo desarrollar dentro de lo que está ahí y manejan gamas de colores, manejan información, o sea, casi como si entre comillas fuera PowerPoint que me va adecuando los textos a unas tonalidades específicas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? Nosotros tenemos acá, digamos que estos elementos y acá tenemos
la opción en la barra de herramientas que se llama diseño. En la barra de diseño, nosotros tenemos acá varios temas que podemos clasificar, por ejemplo, un tema integral, que de una vez me está cambiando el tipo de letra, distintivo, si ustedes ven, inmediatamente cambia los tipos de letra y lo estoy haciendo con el Smart Art además, para que ustedes vean que esto incluso puede llevar a que yo cambie un gráfico que ya he colocado dentro del documento. Esto es cuando quiero de pronto, me gusta mucho un tema en cuanto a su tipo de letra, sus tonalidades y demás. Pues yo escojo ya uno y es el que siempre voy a utilizar, digamos que en todo el trabajo que yo voy a desarrollar, ¿sí? Y acá obviamente también puedo hacer un énfasis de cambio de tonalidades, de efectos, de fuentes, ¿sí? Y puedo obviamente guardar esa información. Eso es básicamente, no es tan utilizado, sin embargo quería mostrárselos porque hay personas que dicen que prefieren verlo adecuado de una forma muy particular. Entonces, pues podrían utilizar esa alternativa. Algo que sí creo que puede ser muy utilizado para ustedes es esto que encontramos acá también en la barra de diseño y se llama marca de agua. Se supone, y tengo entendido por un amigo abogado, que los documentos que nosotros enviamos deberían llevar esas marcas de agua, ¿no? El no copiar, el confidencial, en los documentos que ustedes manejan a nivel pues de su trabajo. Me imagino que deben tener unos elementos específicos en ese sentido. Entonces, yo también puedo hacer marcas de agua personalizadas. Entonces, yo quiero que esa marca de agua lleve una imagen específica o quiero que esa marca de agua sea un texto, ¿sí? Y acá yo especifico el tipo de texto. Por ejemplo, ahí dice borrador, yo voy a decir judicial, no sé, se me ocurre. Obviamente esto no tendrá... esa palabra no tendría aplicación dentro de su contexto, pero para entenderlo. Y acá yo puedo colocar que vaya en diagonal, ¿cierto? O que me lo coloque sencillamente horizontal, ¿sí? Acá también puedo definir los colores, si lo quiero semitransparente o quiero que se vea muy bien, o el color que yo finalmente quiero que tenga o que conserve una tonalidad. Aquí le voy a colocar un color para que lo identifiquemos y le doy aplicar. Entonces, inmediatamente yo aplico esta marca de agua. Si ustedes ven, aparece la marca de agua en todo el documento, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros se supone que vamos a entregarles nuestra cédula a o por lo menos así me enseñó un amigo abogado, que yo voy a enviar mi cédula y la voy a enviar digitalmente, él me dice siempre colocarle una marca de agua y la cédula ha sido referida a la entidad tal, ¿sí? Para que quede evidencia que no se puede utilizar para ningún otro tipo de elementos, ¿sí? Entonces, estas marcas de agua, pues, son un buen proceso para ustedes. Obviamente, generalmente uno las nota casi, las coloca casi transparentes. Aquí le coloqué un color como para que ustedes pudieran evidenciar, pues, el proceso. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, muy bien. Perfecto. Otro de los temas interesantes que tenemos ahorita es el de revisión de ortografía, y a la revisión de ortografía se le ha sumado en estas herramientas de Microsoft un elemento que se llama gramática. Entonces, ahora nuestros documentos no solo nos permiten revisarle la ortografía, sino revisarle algunos elementos de redacción básica, y él nos lo sugiere. ¿Cómo se diferencian? Cuando yo encuentro un error de ortografía, generalmente voy a encontrar una lineecita roja en la parte inferior, pero cuando yo tengo una aparente revisión gramatical, entonces voy a encontrar son dos líneas azules debajo de la palabra o debajo de las palabras. Esas correcciones gramaticales incluso aparecen cuando yo dejo más espacio entre una palabra y otra, más del espacio que corresponde, cuando coloco una mayúscula que no corresponde, cuando coloco punto y aparte y no coloco mayúscula. O sea, todas esas normas gramaticales básicas están ahí. Cuando escribo de pronto de alguna forma una conjugación incorrecta de un verbo y demás, él me lo muestra gramaticalmente. Y los otros son los errores de ortografía. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues vamos a la opción de las pestañas y le decimos revisar ortografía, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en el documento de Word. Acá dejé algunos errores
específicamente para que lo pudiéramos encontrar. Y nosotros vamos aquí a la pestaña revisar y vamos a darle ortografía y gramática. Entonces, como ven, yo puedo ir a buscar las palabras que tengo incorrectas, o lo mejor es que cuando termino mi documento simplemente voy a revisar y reviso la ortografía y la gramática de una vez. Entonces, acá obviamente me quedó incorrecto porque escribí sabero a propósito y era saber, entonces sencillamente acá me está dando unas sugerencias y ahora las sugerencias de Word son más avanzadas, además me permiten tener una información adicional donde yo puedo saber, digamos, a qué se refiere esa palabra que me están enunciando ahí. Acá yo puedo omitir la palabra una vez o omitirla en todo el documento o incluso agregar esa palabra al diccionario, ya que puede ser que ustedes tengan palabras a nivel judicial, o a nivel jurídico, perdónenme, no conocer específicamente la terminología, pero sí puede ser que ustedes tengan palabras muy específicas y resulta que cada vez que ustedes van a hacer revisión de ortográfica les aparece la palabra porque, por ejemplo, es una abreviatura o algo que ustedes comúnmente usan, pues sencillamente aquí la agregan al diccionario. Y si ustedes la agregan al diccionario, pues no les va a volver a generar error dentro del documento y no les va a salir cada vez que hagan una revisión ortográfica. En este caso, como evidentemente la palabra está mal escrita, pues yo le voy a dar clic en saber. ¿Listo? Acá, por ejemplo, me está mostrando que tengo un error, pero es que así se llama la editorial, entonces simplemente le digo omitir una vez, o sea, omita en este caso ese proceso. Acá obviamente como escribimos texto sin sentido, entonces digamos que le voy a cambiar que esto es Lima y esto es Das. Y acá miren, por ejemplo, dice a caballo reglado no le mires él, y me está dando algunas opciones. Yo inmediatamente tomo colmillo, los oídos que le falta la tilde y así sucesivamente de las palabras hasta que me aparece que mi revisión ortográfica y gramatical ha sido completada. Es decir, mi documento tiene, de acuerdo a lo que maneja Word, los elementos básicos para esas palabras. Otro elemento importante es que nosotros a veces estamos escribiendo y decimos, no, pero es que yo ya dije proceso y necesito un sinónimo de proceso. Sencillamente me voy acá y en la pestaña de revisar escojo algo que se llaman sinónimos. Y ahí me da pues obviamente unos elementos que yo podría utilizar como sinónimos, por ejemplo medicamentos, de lo que yo estoy hablando en ese momento y me podrían servir pues para el elemento que estoy buscando. Bien, otro de los procesos importantes es que a veces nos dicen, vas a hacer una introducción del documento, pero que máximo sea 60 palabras. Si ustedes miran en la parte baja del documento siempre nos está mostrando cuántas palabras hay, ¿cierto? Y cuántas páginas llevo. Pero si yo quiero saber específicamente este texto cuántas tiene, yo me voy a la opción revisar y me voy aquí donde dice el elemento contar palabras. Y ahí me dice exactamente cuántas palabras tengo en este elemento, cuántos caracteres, cuántos espacios, cuántos párrafos y demás. ¿Listo? Entonces cuando ya quiero algo muy específico dentro del documento. Hay otro elemento que no sé ahorita si habilita el sonido y es que yo pueda leer en voz alta. A mí me pasa cotidianamente que yo tengo que leer muchos documentos por mi labor, por mi ejercicio, entonces yo a veces me canso de estar leyendo retóricamente y lo que hago es utilizar la función de leer en voz alta. Entonces sencillamente lo pongo acá, selecciono lo que quiero leer en voz alta, si no él me lee toda la información, yo simplemente le pongo leer en voz alta. ¿Tengo habilitado el sonido? ¿Están escuchando? No, disculpe. Sí, señora. Sí, Le hago una señora. consulta. Sí, señora. Ok, perfecto. La persona que tiene la consulta, con gusto, cuéntame. Sí, allí en la opción leer en voz alta, pues yo tengo aquí el Windows 10 y no me sale esa opción. O sea, eso también depende del Windows que uno tenga. Así es. Sí, señor, muy buena pregunta. Y también de la versión de Office que tengas. Porque puedes tener la última versión de Windows, pero no la última versión de Office, entonces no te van a aparecer algunos elementos que sí aparecen. Tengo entendido que ustedes dentro de las entidades pues manejan las últimas versiones de este tipo de herramientas. Sin embargo, pues es bueno que aunque no la tengas en estos momentos, la conozcas y más adelante pues puedas, dependiendo de la organización, pueden hacer una actualización, ¿no? Porque obviamente hay actualizaciones que deben ser pagas y por eso algunas entidades se quedan con digamos que versiones estándar.
Pero a veces cuando yo trabajo desde mi casa, porque algunos teletrabajamos, pues sí tengo herramientas que puedo utilizar. Entonces aprendo como aquellas que de pronto por limitante no tengo en mi trabajo, pero que sí a nivel de mi hogar tengo. Y por ejemplo, más adelante vamos a trabajar y recordar un poco el guardar información en OneDrive para que yo pueda ir utilizando estas herramientas en el momento en que las tenga disponibilidad. Entonces, estas herramientas de leer en voz alta, cuando son documentos, que yo me imagino que ustedes leen documentos súper densos, también nos facilita a veces como que otro nos vaya leyendo y nosotros ir facilitando como escuchar esa información, que ustedes saben que a nivel de desarrollo del pensamiento, pues cuando yo veo la información la asimilo, pero cuando yo la escucho y la veo, la asimilo con mayor propiedad. Ahora, esa información que yo escucho, acá si ustedes ven, me sale un control a mano derecha. Dentro de ese control, pues lo que nosotros tenemos, el típico play para reproducir o para devolvernos o para avanzar. Pero aquí también tenemos algo que se llama configuración. En esa configuración yo puedo ponerle la velocidad de la lectura. Así como en WhatsApp, ahora que le cambiamos la velocidad y le ponemos 1, 1.5 o 2, acá también puedo cambiarle la velocidad si quiero que lea muy rápido o quiero que lea más despacio porque parece que está leyendo muy rápido. Y también para gusto de todos le podemos cambiar la voz. Si yo no quiero escuchar a Pablo, si no quiero escuchar la voz de Laura, pues sencillamente vengo aquí y cambio la voz y voy a escuchar. Obviamente lo puse muy lento para que se dieran cuenta de la diferencia. Entonces, me permite que yo pueda escucharlo a mi nivel de escucha y a mi nivel de concentración y que facilite. Esto está basado también en algunos elementos que que Microsoft se está preocupando en estos momentos, y es que ustedes saben que hay un criterio fundamental que es accesibilidad web y accesibilidad de la información en general. Entonces, esto también facilita que algunas personas con elementos de discapacidad puedan acceder a la información de una forma mucho más eficiente. ¿Listo? Bien, y acá como termino de leer, o sea, ya no quiero que me lea más, pues simplemente le doy clic en la X y él desaparece. Volvemos, selecciono si quiero, si no simplemente me paro donde quiero que empiece a leer y le pongo lectura. Acá puedo configurar. ¿Listo? Y es un elemento que puede ayudarles a ustedes dentro del proceso que están haciendo, o a veces cuando tenemos que hacer también cosas en simultáneo. ¿Alguien habló micrófono? ¿Quiere contarnos algo? Sí. Ingeniera, una consulta. Señora. El paso a paso para hacer este procedimiento, ¿a qué pestaña nos dirigimos? Claro, con mucho gusto. Entonces, como les digo, acá nosotros generalmente estamos en la pestaña de inicio, ¿cierto? Y nos vamos a la pestaña revisar. En la pestaña revisar vamos a encontrar la revisión de ortografía, vamos a encontrar los sinónimos, el conteo de palabras si lo necesitamos y leer en voz alta. Obviamente yo les estoy hablando de aquellos elementos que más se usan, porque ustedes van a encontrar ahí que tenemos muchos que podemos desarrollar, como el traducir, ¿sí? Acá tenemos también un elemento importante que vamos a trabajar más adelante y es el control de cambios. Cuando hay varias versiones, cuando a mí me pasan un documento y yo lo voy editando, les voy hablando como de aquellos que más son importantes. También acá más adelante vamos a ver en este mismo ítem algo que se llama restringir edición, y es cuando yo paso un documento pero evito que editen sobre él, entonces simplemente le restringo la edición, o sea, se lo paso y de tal forma de que garantice que nadie lo pueda tocar. Obviamente, si yo estoy compartiendo un documento en línea, yo puedo quitar elementos de edición, ¿sí? Y que la gente lo tenga que descargar para leer, pero aún siendo un documento en carpeta que yo pase, también puedo limitar su edición, o sea, que el que lo abra no lo pueda tocar, no lo pueda editar, no lo pueda modificar. ¿Listo? Esas son cositas que yo sé que a ustedes obviamente les puede ser útil en el ejercicio y en el trabajo que ustedes desarrollan. Gracias, ingeniera. Con mucho gusto. Entonces, ya contamos, digamos que estos elementos. Ahora, vamos a hablar de otro aspecto fundamental y es buscar y reemplazar en el texto,
¿sí? A veces nos pasa que nosotros tenemos un documento y decimos, ay, no, es que ahora, digamos que teníamos la palabra parágrafo y se resumía como PAR y ahora dijeron que no, que es PARA. Entonces me toca una por una irla a buscar, no, o sea, sencillamente yo, digamos que voy a cambiar este caballo, entonces sencillamente voy a cambiar la palabra caballo y yo me voy, obviamente, al inicio, ¿cierto? Y como nosotros manifestamos acá, le digo en el inicio reemplazar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a ir a dar inicio y en esta barra que nosotros comúnmente conocemos muy bien en esta parte, acá hay otras dos importantes. Nosotros nos enseñamos, espérenme, cierro a alguien que abrió. Ya. Nosotros nos enseñamos a que siempre que queremos buscar algo, le damos con las teclas control B, ¿cierto? B de burro, B, y nos abre esta navegación que significa buscar, ¿cierto? Pero para quienes se les olvida esto, acá en el inicio también tenemos la opción de buscar y va a habilitarme la misma forma. Y también tenemos la opción de reemplazar, ¿sí? Esa opción también la puedo sacar allá. Cuando yo le doy control B para buscar, acá al lado de la lupa, yo puedo irme y le decir reemplazar, ¿sí? Y le digo que me busque, por ejemplo, que me busque la palabra caballo, que está dentro del texto, y me la reemplace por asno. Entonces le digo reemplazar todos o reemplazar, como yo escoja. Entonces le digo buscar siguiente, entonces me dice, ah, sí, mire, ya encontré una que quiere. Entonces le digo, reemplácemela. Y él inmediatamente, encontró otra. Entonces yo le puedo decir reemplazar todos. Y él me dice, listo, acabamos de hacer un reemplazo y no hay más reemplazos que hacer. Perfecto, cerrar. Entonces acá ya este caballo se convirtió en asno. Es la forma rápida en la que yo puedo cambiar. Por ejemplo, cuando tengo varios elementos, por ejemplo este, refrán, entonces yo puedo decir, ay, voy a buscar la palabra refrán. Entonces me doy cuenta, ay, no, pero yo la quiero reemplazar. Me voy aquí mismo y le puedo decir reemplazar. Entonces yo le digo, voy a reemplazar esa palabra por rima, por decir algo. Entonces le digo reemplazar todos, porque ya estoy segura que se pueden reemplazar, y él me va a decir, se han realizado 4 reemplazos. ¿Quieres realizar con la búsqueda? Sí. Entonces, listo, ya lo realizó todos, cerrar. Y ahora se llaman como rima. Entonces nos permite hacer la búsqueda rápida y nos permite, obviamente, hacer el reemplazo de manera inmediata. Esto cuando se está haciendo algunos documentos es bastante útil en el manejo de información. También a veces cuando yo copio y pego, por ejemplo ayer estaba yo pegando unas siglas y la sigla siempre dice guía numeral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para yo asegurarme que en el documento no se me hubiese quedado ninguna guía numeral, sino era guía 3, ¿sí? Y que no me hubiese quedado así, entonces yo no me pongo a mirar uno por uno, sino simplemente yo le digo, voy a buscarlo y búsqueme si hay guía. Ay, sí, me quedó uno acá, entonces listo, voy y lo corrijo. Y le digo, listo, muestre, vuelvo y hago la búsqueda y dice, no, ya no hay ningún otro elemento que sea GA, es decir, ya no se me quedó ninguno sin modificar. También, obviamente, ¿qué hice yo? Pues como yo copiaba GA, yo no me ponía a cambiarlos de una vez, sino simplemente lo dejaba con el numeral. Entonces, ¿qué hice yo? Yo básicamente copiaba y pegaba todo el tiempo y al final, como sabía que todos los iba a tener que cambiar por lo mismo, simplemente me fui a reemplazar y le dije, cámbieme ese GA por GA 3. Y le digo reemplazar todos, aceptar, cerrar, e inmediatamente me cambió todos por GA 3 y ya, problema solucionado. Y no me voy a equivocar de pronto digitando y que le ponga 23 o 4 cuando él en simultánea me va a hacer todos los reemplazos. ¿Listo? Bien, acá, este elemento de copiar formato. Este elemento de copiar formato es interesante cuando yo, por ejemplo, tengo alguna barra o algún texto que coloqué y yo quiero que todo o que otro texto más abajo copie el formato, no lo que contiene, el formato, cómo le cambié la letra, cómo lo adicioné. Entonces, ¿cómo se hace copiar formato? Entonces yo voy al documento, por decir algo, y a este le voy a poner que la letra sea 40, por decir algo.
y lo voy a poner rojo y le voy a poner esto y le voy a cambiar la letra aquí así, listo. Entonces le digo, ahora quiero copiar que este mismo formato lo tenga otro más abajo. Entonces me voy acá en el inicio, aquí dice copiar formato. Entonces me voy y selecciono de dónde quiero copiar, ¿cierto? La información. Le digo copiar formato, selecciono la información, le digo copiar formato y si ustedes ven me aparece un cursor con una brochita. Entonces yo por ejemplo le voy a ir a copiar formato a este. E inmediatamente lo vuelve exactamente igual. No me cambia la información, pero sí me copia el formato que yo le había dado anteriormente. Entonces, es que yo quiero que todos estos textos tengan este mismo formato. Pues voy y se los copio y se los pego y garantizo que el texto tiene ese mismo formato. Recuerdo, inicio, copiar formato. Lo primero que hago es seleccionar de donde quiero tener el formato. Selecciono, voy y le doy copiar formato porque de él es que voy a copiar. Y selecciono el lugar donde quiero que se copie ese mismo formato. E inmediatamente me lo va a dejar con el formato establecido. ¿Listo? Bien. Ese es otro elemento que a ustedes les puede servir, sobre todo cuando trabajan normatividad, ¿no? Que a veces quieren que la normatividad pues tenga un elemento específico. Estos elementos de numeración ya los hablamos. Las referencias. Insertar nota al pie, insertar nota al final. Es muy importante para ustedes porque como la gran mayoría me imagino hacen documentos que tienen que ver con toda la parte de normativas y demás, pues yo parto del principio de lo que ustedes necesitan, entonces me imagino que por normas APA ustedes requieren referenciar todo el tiempo. Entonces pueden hacer obviamente la inserción de la nota al pie o de la nota al final. ¿Cómo se hace eso? Entonces, digamos que yo por acá tengo esta para que me quede más rápido. Entonces, acá digamos que estoy hablando de un tema y sobre esto hay una referencia. Me paro donde debe ir la referencia y le digo referencias y acá me va a desplegar obviamente estas opciones. Me voy a ir a insertar nota al final. Y me va a aparecer obviamente al final del documento lo que yo quiero pegar, le voy a decir acá y simplemente doy clic afuera. Cuando yo dé clic por fuera de ello, me va a establecer, al colocarme dentro del elemento, miren que le colocó una I, ¿no? Que es el primer elemento donde va a desarrollar y significa que ahí me pegó el texto. ¿Por qué me pegó esa nota al pie tan abajo? Porque como yo tengo tantos elementos acá, que son, digamos que de formato, pues me lo mando hacia abajo. Pero la idea es que él me lo va a colocar siempre debajo de la línea. En este caso, como le he metido tantos aspectos, pues me lo mando fue al final, digamos porque de allá también había cogido la referencia, de alguna forma. Vamos a intentar hacer otra vez la inserción, a ver si la toma desde acá. Perdón, es que había escogido insertar la nota al final y no la nota al pie. Qué pena con ustedes. Insertar la nota al final es que yo la voy a colocar al final del documento. Insertar la nota al pie es aquella que va a ir exactamente donde yo necesito que vaya. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a insertar una nota al pie acá. Entonces, selecciono y le digo nota al pie siguiente. ¿Sí? Y no me la quiere tomar. Bueno, ya. Selecciono la nota. Al seleccionar la nota, inmediatamente me queda en la misma hoja. Y obviamente salgo de allí y me toma la nota al pie. ¿Cómo lo hago? Entonces, hay dos clases de notas. Una, la que es la nota al final, cuando yo requiero referencial, generalmente esa ya no se utiliza, ya no es tan utilizada. Y la nota que es la nota al pie siguiente, es decir, apenas yo estoy nombrando el artículo, la norma, la ley, inmediatamente en la parte baja que me aparece, obviamente, la línea de división. Entonces, ¿y cómo hago? Pues le hago insertar nota al pie
copio la nota que quiero pegar porque él inmediatamente me va a hacer una línea divisoria y salgo de allí dando clic. Entonces, cada vez que yo obviamente me acerque, me va a mostrar, ustedes ven, aparece obviamente la información relacional con ese numeral que he colocado que se encuentra en la información que está en la parte inferior. Obviamente por normas APA, pues esto debe tener unas características de tamaño de letra, de inclinación, de, bueno, en fin, de muchas otras cosas que ustedes conocen por normas APA o por las normas que ustedes manejen, no sé por cuáles se estén referenciando, la mayoría nos referenciamos por APA, pero básicamente me permite insertar esa nota al pie. Lo digo porque sus documentos por norma, por legalidad deben venir con mucha referenciación. Bien. Vamos a crear, esta es importante, crear las citas. Entonces yo creo que a todos nos ha pasado que estamos creando un documento y resulta que me dicen, ahora haga la referenciación de citas de ese documento, o sea, agregue las citas. Entonces, ¿cómo las voy a referenciar? Pues a medida que yo vaya escribiendo el documento, de una vez voy haciendo la referenciación de citas para que me quede muchísimo más fácil. Ustedes saben que hay varias formas de citación de acuerdo a APA. Y así yo haga parafraseo, debo citar de quién hice ese parafraseo, ¿sí? Entonces, si es una citación corta, si es una citación larga o si es parafraseo, igual debo citar. Lo más lógico es que apenas yo hago esa citación, cree la referencia para que después cuando yo vaya a agregar la bibliografía, de una vez me quede esa referencia original. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Se hace de la siguiente forma. Entonces yo me paro en el documento por decir algo, acá este documento lo dijo algo, entonces le voy a crear una referencia y me voy acá y le digo referencias, ¿sí? Y cuando yo estoy acá en referencias, acá hay algo que me dice insertar cita, ¿sí? Y en esa inserción de cita primero me dice cuál tipo, o sea, qué normatividad voy a manejar para la inserción de cita para que él me la muestre. Aquí la puedo cambiar dependiendo de, por ejemplo, nosotros en ingeniería manejamos mucho la IEEE, pero en algunos documentos generalmente manejamos esta edición. Entonces, listo, después de tener eso, yo le digo insertar cita. Entonces, cuando yo le digo insertar cita, le digo agregue una nueva fuente. Entonces, acá me va a decir qué tipo de cita es. Entonces, yo le digo, sí, es un libro. Entonces, me va a decir, dígame el autor. Entonces, yo le voy a decir, Silvia. Vamos que yo fuera la autora. El título, las nuevas tecnologías. El año, en el 2021, en la ciudad, en Bucaramanga. ¿Qué editorial? Ecoeditorial. Ahorita por ahí vimos una que se llamaba así. Editorial. ¿Sí? Y le digo aceptar. Ahí ya inmediatamente él me va a hacer la citación basado en lo que yo le acabo de decir, pero no solo eso, cuando yo lo llame a que me ponga la bibliografía de información, entonces yo le voy a decir, ahora colóqueme la bibliografía, entonces directamente, esta es una ya creada, pero vamos a hacerlo acá, digamos que tengo este documento y voy a crearle la bibliografía por acá. Entonces simplemente le doy bibliografía y le digo insertar bibliografía. Y ya, obviamente, como yo tengo creadas unas, de ejemplo, ya me las creó. Pero esta es la que yo acabo de crear hoy. Yo puedo eliminar esas que ya había hecho, por supuesto, pero la idea es que ustedes vean que inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que yo voy citando a medida que hago el documento y al final le digo, insérteme la bibliografía de este documento y me va a insertar toda la bibliografía que yo tenga de información. Entonces, así de una vez el documento me queda listo. A veces nosotros no hacemos la referenciación adecuadamente y después nos devolvemos en el proceso y es mucho más complicado. En cambio, aquí yo voy cargando toda la información y al final simplemente la referencio y me quedó absolutamente todo el texto ya listo. Totalmente referenciado y obviamente con toda la citación que corresponde a la normativa que yo esté manejando. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, señora. Okay. Ingeniera, tengo una duda. Dime.
¿Cuál es la diferencia entre cibergrafía y bibliografía? Sí, muy bien. Las normas APA indican que la cibergrafía refiere a toda aquella referenciación que esté vinculada a elementos web, por eso ciber, ¿sí? Y la bibliografía es un término que implica todo aquel material que puede ser un elemento para tu documento, llámese un libro, llámese una revista, llámese un artículo, no necesariamente tiene que estar publicado en la web. Entonces, dependiendo de la norma que se maneje, se maneja el elemento de cibergrafía o de referencias bibliográficas. Sin embargo, lo que han dicho los conocedores, y hace unos días que estuve en una capacitación al respecto, reiteran que nosotros debemos utilizar el término bibliografía más que cibergrafía, ¿sí? Porque lo que implica es que hay una, digamos que en nuestra bibliografía tenemos una amplia unión de elementos, así todos ellos sean de características web, podría utilizarse. Eso depende, pues, como quiera ser concebido a nivel de la norma que estén utilizando básicamente, pero es eso. Cuando yo hago cibergrafía, debo verificar, siempre va al final con el enlace, igual en las normas APA, va al final con el enlace y debo verificar que este funcione en realidad, es decir, que al dar clic allí me lleve a la información referencial que estoy desarrollando. Es básicamente esa la diferencia. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, ingeniera. Con mucho gusto. Ingeniera, Bien. sí, qué pena, por favor. Dime, Ángela. A ver si nos puedes repetir la información dada ahorita, que es por el internet no nos dejó visualizar lo que hiciste. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, miren, nuevamente, resulta que yo a este texto, que es un parafraseo que acabo de hacer de un autor, entonces sencillamente me paro en la finalización del texto o en el inicio, dependiendo, porque acuérdense que cuando yo parafraseo puedo hacerlo, como dijo, entre paréntesis, pero definitivamente voy a hacer la referenciación. Entonces me voy aquí a referencias y me voy a este elemento que se llama insertar cita. Antes de insertar la cita, escojo el tipo de citación que quiero, ya que dependiendo del tipo de citación que se esté manejando, pues cambian algunos elementos. En este caso, dijimos que lo vamos a hacer con APA. Yo sé que aquí es esta edición, ya estamos manejando séptima, entonces no demorará Microsoft en hacernos, incluso yo tengo en otro equipo ya instalado las versiones actualizadas y ya a mí me aparece séptima edición, ¿no? Quienes en algunos no los tenemos actualizados, por eso no está apareciendo sexta. Y aquí le decimos insertar cita, ¿sí? Si ustedes ven, acá aparecen ya 3 citas que yo he creado, por eso ahorita que creé la bibliografía me aparecieron estas 3, ¿sí? Entonces yo le voy a decir acá que voy a agregar una nueva fuente, es decir, una nueva cita. Entonces yo digo, bueno, esta cita, esta vez voy a decir que es un artículo de periódico, por decir algo, entonces mire que me cambian los elementos que me va a desarrollar acá. Entonces me dice, dígame el autor. Si ustedes ven, se escribe nombre y apellido, por ejemplo, Jorge Pérez. Si hay autor corporativo lo puedo señalar acá. El título, entonces, Word, llamémoslo. Título del periódico, entonces la sinergia de las comunicaciones. El año, lo chévere es que él me va recordando todos esos elementos que yo necesito, entonces llegó 1998. El mes, septiembre. El día 22. ¿Cuántas páginas tiene? Entonces le digo, tiene 25, ¿sí? Y le digo, bueno, acá le da un nombre a la etiqueta porque yo esa bibliografía la puedo usar más adelante en otro documento. Entonces, si yo quiero, la puedo tener guardada con un nombre específico y le digo aceptar. Ahí inmediatamente él ya me creó la referenciación para esta parte, ¿sí? Diciéndome qué es. Y acá en la bibliografía, entonces yo le digo, en este caso, hay otro elemento fundamental y es que yo me puedo llegar acá y obviamente tengo esta bibliografía, entonces podría actualizarse. En este caso voy a hacer el paso desde como lo deberían hacer y vuelvo. En esa misma referencia me voy acá donde dice bibliografía y le digo insertar bibliografía. Y ahí ya no solo me dejó los 3 que tenía anteriormente, sino ya me colocó este cuarto elemento.
que se llamaba Pérez, Word, etcétera, etcétera, de las comunicaciones. Que podemos agregarle más cosas en la referenciación, sí, que debemos agregarle la URL, claro, lo podemos hacer en la inserción de la cita. Cuando nosotros tengamos los elementos ahí, podemos agregarle nuevos elementos dependiendo de la norma que nosotros estemos referenciando en ese momento. ¿Qué nos facilita? Yo sé que a todos nos pasa cuando estamos con la normatividad y es que uno está escribiendo, uno dice, ay, pero ahorita hago la referenciación. Y resulta que si ahorita hago la referenciación es que al final se le vuelve a uno una cosa súper pesada de hacer porque dejé todo para el final y para referenciar todo al final. En cambio aquí me permite ir referenciando a medida que hago y al final solo pegar la bibliografía. Como lo vamos a hacer con el índice, ¿no? Que también es simplemente llego y pum, pego todo el índice y si hay algo que se modifica, actualizo el índice y inmediatamente se actualiza. Entonces, ¿qué estoy permitiendo con eso? Hacer documentos más automáticos, o sea, que yo no tenga que estar haciendo tantas cosas manuales, sino que la tecnología me ayude a agilizar mis procesos, porque de eso se trata la tecnología, no que haga las cosas por mí, por eso requerimos las mismas cantidades de personas trabajando, lo que hacemos es que hacemos más eficientes los procesos. La tecnología es muy bonita porque me facilita las cosas, debo entenderla como un elemento facilitador del proceso. Incluso a veces a mí me pasa que llego, por ejemplo, a una oficina o a situaciones y donde yo veo a una persona, un asistente, una secretaria haciendo cosas, y yo le digo, ven, ¿y por qué no haces tal cosa? Y me dice, ay, yo no sabía. Y yo le digo, no, perfecto, o sea, entonces, ¿dónde está nuestra capacidad también para autocapacitarnos? Venga, yo necesito hacer esta tal, yo primero voy a ir a buscar en internet, de pronto encuentro una manera más fácil de hacerla, y puedo llegar a encontrar esa información, ¿sí? Y me facilita mi trabajo porque de pronto es algo que yo hago constantemente, por ejemplo, en el tema de combinar correspondencia y cosas de ese estilo. Entonces, facilita ese procedimiento. Cuando llega una cita y a veces uno le dice a la persona, ay, me haces un favor, tú me la envías por correo para agendarla de una vez en mi agenda digital, ahí ven cómo se hace eso, y yo, no, pues tú entras al calendario, me la agendas. Ok, perfecto. Entonces, eso nos va facilitando que nosotros conozcamos la información y que siempre la tengamos muy a la mano. ¿Listo? Silvia, buenos días. Buenos días. Contigo. ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Tú me puedes colaborar esto, ya que referiste correspondencia, para cuando se va a responder muchos correos de semejante petición, para hacer entonces de una vez abarcar todas las peticiones solamente sustituyendo el destinatario. ¿Tú me puedes recordar la manera o la forma? Sí, ya vamos a hacer ese ejercicio, porque se los traigo porque me imagino que eso no se, pues tengo un amigo abogado y él también y la doctora Claudia me comentaban de las cosas que básicamente ustedes a veces necesitan, y uno de esos temas es combinar correspondencia, ¿cierto? Cuando necesito enviarle el mismo comunicado a muchas personas, y es un elemento muy sencillo, ya vamos para él, no te preocupes. Voy a seguir acá entonces, ya quedó claro este tema, ¿no? Con gusto. Y entonces vamos a hablar de este tema de cómo le agrego contenido o cómo agrego automáticamente el contenido de una tabla de contenido. Entonces, básicamente vamos a visualizar esta información. ¿Y por qué les muestro esta información? Porque también quiero que se den cuenta que nosotros encontramos elementos en internet que nos facilita el hacer las tareas. Entonces, cuando yo necesite hacer algo, recurro también a ser un poco autodidáctica en el proceso. Permítanme verifico cómo estoy compartiendo información. Ya. Si necesita agregar una tabla de... ¿Me confirman si escuchan el video? Sí se está escuchando, sí se está escuchando y sí se ve el video. Sí, señora. Perfecto. Contenido a un documento de Word. Puede hacerlo con el estilo título 1. En primer lugar, asigne el estilo título 1 a todos los títulos del documento. Para ello, selecciónelos y haga clic en título 1 en la pestaña. Seleccione dónde quiere situar la tabla de contenido. Seleccione la pestaña Referencias, Tabla de contenido y seleccione una tabla creada previamente.
se mostrará la tabla de contenido con los números de página ya asignados a cada título. Verá que falta la introducción del título en la tabla de contenido. Esto se debe a que, para dar formato a este título, solamente se ha cambiado el tamaño de fuente y el color, en vez de haber aplicado el estilo título 1. Para solucionarlo, vuelva a la pestaña Inicio, seleccione el título y, después, el estilo título 1. Haga clic en la tabla de contenido, seleccione Actualizar tabla. Actualizar toda la tabla. No se preocupe de los cambios que puedan afectar a la tabla de contenido. Siempre puede seleccionarla y hacer clic en Actualizar tabla. Actualizar solo números de página. Así es sencillo es, súper básico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos hacer esas inserciones de tablas, ahí lo que nos decía es, primero que todo debemos manejar los títulos con título 1. Título 1 es lo que me permite identificar en el formato que realmente es un título. Ahora, yo puedo tener 1, 1.1, 1.1.1 y todos los identifico como título 1, de tal forma de que me haga la inserción en la tabla de contenido. Entonces simplemente selecciono los títulos y le doy la opción de título 1. En este caso vamos a seleccionar de pronto otras cosas para que nos queden ahí en el ejercicio y nos quede un poco más grandecita, y obviamente me voy al inicio del documento. Como les decía, la ventaja es que nos permite actualizar todo el tiempo. Entonces digamos que aquí voy a colocar mi contenido. Entonces sencillamente yo voy a ir y, como nos decía, vamos a ir a la opción de referencias, y en la opción de referencias vamos a ir a insertar tabla de contenido. Entonces yo lo puedo escoger cualquiera de las opciones que tengo acá. Acá hay más tablas que puedo referenciar, pero digamos que a mí me gustó esta. Entonces me voy a ir a tabla de contenido e inmediatamente voy a tener los elementos del contenido y los temas de la paginación. Ahora digamos que es que a mí se me olvidaron los numerales, entonces simplemente los numero, y acá, como nos decía, doy clic dentro de la tabla, le digo actualizar tabla, le digo actualizar toda la tabla, e inmediatamente me modificó lo que les acabo de colocar acá, el numeral. También puedo actualizar solo, como me decía ahí, los números de página. Entonces, me imagino que muchos de los documentos que ustedes entregan tienen que tener el contenido, y el contenido se hace de manera automática. Que es que resulta que cuando a mí me ha pasado que algunos me dicen, no, Silvia, lo que pasa es que mira, a mí no me sirve porque cuando yo le doy título acá, entonces imagínate que esto cambia de tamaño y demás. No, pues perfecto, entonces cámbiale el tamaño nuevamente o cámbiale el tamaño a todo el documento. ¿Sí? Selecciona todo el documento. Nosotros podemos seleccionar todo el documento con el mouse, o ustedes saben que hay elementos que hacemos con el teclado. En este caso yo selecciono todo el documento oprimiendo la tecla Control con la tecla E sostenida, las dos al tiempo, y me va a seleccionar todo el documento. Entonces, si yo quiero que todo me cambie a letra real 10, que es lo que uno hace cuando finaliza un documento, que finaliza pues la letra, inmediatamente todo el documento me quedó definido en esta letra. Entonces, yo puedo definir todos los títulos que yo quiera, y al final simplemente modifico la fuente y su tamaño, y eso no va a impedir que me queden los numerales para la tabla de contenido. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. O sea, hay muchas cosas que uno arregla ya es al final, como esto, como los contenidos, como meter la bibliografía, pero en últimas que el documento sea lo más editable por sí mismo, o sea, que no me implique a mí estar, no, yo cambié este título y ahora no se llama refranes 6, entonces tengo que venir acá. No, que él mismo a su vez, él se actualice, y que yo simplemente pueda decirle actualizar, actualíceme toda la tabla, y él nuevamente coloque tal como corresponde de acuerdo a la modificación que yo le haya hecho al título. No, que ahora decidieron que este título, no, y ahora metieron un 1.3 que no estaba, entonces váyame yo a la tabla de contenido y modifíquelo manualmente. No, o sea, y que me corrió una hoja más, entonces entre manualmente y modifique todas las páginas. No, o sea, hay un elemento y hay una función específica que me permite hacer eso, y de manera directa. ¿Listo? Bien. Las márgenes. En cuanto a las márgenes, manejamos. Sí, buenos días.
Hágame un favor, no sé si ya lo explicó y no alcancé a mirar. Hay una forma de configurar exactamente las fuentes de esos títulos para dejarlo ya establecido. Por ejemplo, que el título 1 sea en negrilla, mayúscula, de acuerdo a la norma. ¿Usted me puede recordar cómo es que se configura esos títulos? Sí, con mucho gusto. Bueno, eso es un elemento un poco más avanzado y por eso no lo traía para esta reunión, pero válida tu pregunta. Entonces, nosotros podemos guardar algunos elementos y nosotros los hacemos, bueno, acá tenemos varios tipos de subtitulado y demás, pero acá hay una opción que se llama crear estilos, ¿sí? Entonces, yo puedo crear un estilo nuevo, ¿cierto? Y ese estilo nuevo, darle un nombre, estilo APA, por decir algo, ¿sí? Y ese estilo yo lo voy a modificar y entonces le voy a decir todas las características que va a tener ese estilo dentro de mi documento, o sea, cómo va a estar vinculado, si es basado, por ejemplo, yo le digo, tú me decías ahorita para los títulos, entonces yo le digo, está basado en título 1, es decir, cada vez que yo utilice ese estilo, quiere decir que ese elemento es basado como un título 1, pero va a tener este tipo de letra, porque pues a mí me lo piden es así, entonces va a tener el tipo de letra 14, va a ser con negrilla, va a ser con cursiva, va a ser resaltado, no va a ser resaltado, va a tener sangría, va a correrse con sangría a la izquierda, no va a tener sangría, o sea, todas esas va a ser justificado, no va a ser alineado a la izquierda, todo ese tipo de elementos los puedo definir acá, y sencillamente le voy a aceptar. Entonces, cada vez que yo aplique ese estilo, que miren, me lo crea como el primero, cada vez que yo aplique ese estilo, ya tomamos como diferenciador que tiene todos esos elementos que hemos hablado anteriormente. ¿Listo? Gracias. Con mucho gusto. Bien, entonces, hablamos de las márgenes. ¿Por qué hablamos de las márgenes? Porque a veces nosotros necesitamos personalizarlas, sobre todo cuando hacemos cierto tipo de documentos. Entonces, cuando nosotros vamos y de alguna manera, generalmente nosotros miramos la disposición de los documentos, ¿sí? Acá en disposición vamos a tocar dos elementos importantes. Uno, el que son las márgenes, y el otro cuando yo necesito cambiar el sentido de una página no más dentro del documento. Entonces, acá dentro de las márgenes, nosotros tenemos las básicas, que es una margen normal, y aquí me dicen los índices superiores, inferiores y demás. Pero a veces a mí me dicen, no, necesitamos que todas las márgenes vayan de 3 centímetros porque este documento lo vamos a empastar o demás. Entonces, sencillamente yo me voy a una margen personalizada y aquí pues puedo escoger qué tipo de margen, si se lo aplico todo el documento, si solo de aquí en adelante le voy a aplicar esa margen, qué tipo de papel voy a usar, la disposición, puedo cambiar incluso para efectos de edición que unas páginas tengan un tamaño, otras otro. Entonces acá sencillamente, por ejemplo, me dijeron que todas de 3, entonces entro y modifico acá todas de 3 y sencillamente le doy a aceptar y todo el documento inmediatamente se estandariza a ese tipo de márgenes que nosotros hemos desarrollado. Eso en cuanto a eso. En cuanto a lo que les digo, en cuanto a la disposición que nosotros tenemos de la orientación de las páginas. Entonces vamos a ver acá cómo se hace esa orientación de páginas, que es muy sencillo y aquí hago referencia. Cambie la orientación de página del documento de vertical a horizontal en Word. Seleccione disposición y orientación. Elija vertical u horizontal. Necesita que una página específica tenga orientación horizontal. Seleccione el contenido que le interese en la página horizontal. Elija disposición y configurar página. Seleccione horizontal. En el cuadro Aplicar a, elija texto seleccionado. Seleccione Aceptar. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos? Generalmente nosotros nos pasa
que a veces estamos haciendo un documento y resulta que viene una tabla y esa tabla no me cabe como yo la estoy presentando verticalmente, sino necesito una hoja horizontal, pero necesito que todo el resto de documento esté de alguna manera referenciado a nivel de la verticalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros seleccionamos la parte del documento que queremos que vaya específicamente en ese tamaño y nosotros en configurar página le vamos a ir acá, en esta flechita de abajo de la configuración de la página, ¿sí? Y ahí es donde nos sale esta disposición. Entonces le decimos que queremos que, por ejemplo, esa parte sea horizontal. Yo le puedo cambiar las medidas que he tomado en cuanto a las márgenes, solo ese texto. Y acá, en cambio, decirle que lo aplique a todo el documento, le digo que lo aplique al texto seleccionado y le doy a aceptar. Entonces, inmediatamente veremos cómo me cambia de tener unas páginas en sentido vertical a tener otras en sentido horizontal. Las que yo había seleccionado, el pedazo de texto que yo había seleccionado, que iba a venir de esta forma horizontal. Muy sencillo, reitero, seleccionamos el texto, nos vamos acá, configurar página, flechita abajo, aquí, y aquí lo que hace es mandarnos toda la, digamos que el recuadro principal. Acá seleccionamos cómo lo queremos ver y sencillamente seleccionamos acá texto seleccionado e inmediatamente él va a tomar el texto que hemos seleccionado y nos mantiene el resto de texto intacto. De esta forma nuestro documento va a conservar las características que necesita pues dentro de su desarrollo. ¿Listo? Bien, hay otro elemento importantísimo y es convertir PDFs. Hoy en día es muy fácil este tema. ¿Por qué? Porque Word ha avanzado muchísimo en este proceso, entonces tiene que nosotros podamos convertir directamente un documento. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho y sencillamente le dicen archivo, guardar como, seleccionan el lugar donde lo van a guardar y sencillamente debajo del nombre del archivo seleccionan en la parte inferior esa casilla y aquí me da muchas opciones, entre ellas PDF. ¿Qué es PDF? Es un documento portable, es un documento que se accesa desde cualquier tipo de software, computador y demás, por eso es que utilizamos tanto el PDF. Le damos guardar, le decimos que bueno, ya existe un nombre de archivo igual, yo en este caso le voy a decir que sí, y voy a crear mi PDF y aquí listo, me quedó mi PDF ya totalmente organizado, totalmente ejecutado. Es muy sencillo, entonces archivo, guardar como, archivo, guardar como, selecciono dónde lo voy a guardar y abajo le digo PDF. Pero algo que también me pasa muy habitualmente es que la gente, antes sí pasaba, pero ahora no, y es que la gente me decía, ay Silvia, es que imagínate que me mandaron este PDF y necesito convertirlo a Word o necesito convertirlo a PowerPoint o en fin, ¿cómo hago? ¿Tú conoces algún programa en línea? Sí, claro, hay programas en línea buenísimos, pero yo les decía, bueno, ¿y por qué tiene que irse a un programa en línea? Si usted lo puede hacer directamente desde Word. Entonces, usted le da archivo, abrir, por ejemplo, en este caso que hemos creado ese documento. En este caso le voy a dar taller, que fue el que acabamos de crear, ¿sí? Y le voy a decir que me lo abra. Y ahí me lo acaba de abrir. Y no necesito ningún otro elemento. ¿Cuál es el diferencial? Ah, bueno, si el PDF fueron unas imágenes que yo escaneé, pues si yo lo paso a Word, me lo va a mostrar como si fueran imágenes pegadas, ¿cierto? Pero si es un texto, el que me enviaron a mí, por ejemplo, una resolución o cualquier otra cosa, pues yo inmediatamente lo abro en Word y lo comienzo a arreglar. Y a diferencia de los otros conversores, que yo creo que a ustedes les ha pasado, que uno a veces convierte e inmediatamente empiezan a cambiar características del documento. Word, él tiene unas, digamos que, unos elementos dentro de su configuración que hace que el documento que me va a convertir a mí del PDF sea lo más transparente posible para que no tenga ningún tipo de proceso que yo tenga que estar cambiando. O sea, que sea lo más parecido a lo que era ese documento inicial. Ahora ustedes me dirán, uy, qué peligro. Sí, o sea, tiene sus contraindicaciones. Y es que entenderán ustedes que con esto cualquiera tiene acceso a mucha información, ¿no?
que puede copiar y pegar, entonces por eso debemos tratar de tener algunos elementos de bloqueo de ediciones y demás, pues para evitar en documentos que yo no quiero que sean editados. Pero... Doctora, qué pena interrumpirla. Tranquilo. Es que me quedó sonando el tema de que no requiero, digamos, de ir a Google a buscarme un convertidor de un documento PDF a Word. Sí. Esa partecita, la verdad pasaste muy rápido. Dale. Quisiera mirar, o sea, puedo tomar cualquier documento que esté en PDF sin necesidad que también esté en Word en el equipo, en el computador, o el documento debe estar también en Word, como, o sea, esa partecita no la entiendo. A ver cómo lo puedo transformar directamente. Muy bien, gracias. Cualquier documento que tú tengas y que sepas que fue hecho en Word, ¿sí? Tú puedes abrirlo directamente desde Word si está en PDF, ¿sí? Si yo tengo un PowerPoint que está en PDF, lo puedo abrir. ¿Cómo se abre? Doctora, sí, dime. No, me refiero, yo tengo, por ejemplo, varios documentos en PDF. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo convierto a Word? Sin necesidad de utilizar una aplicación o un programa para hacerlo. Eso es lo que es como mi duda. Entonces voy a escoger un PDF. Voy a buscar si tengo uno por aquí cualquiera para que vea más fácil, porque como lo hice con el mismo ejemplo, de pronto no se dieron cuenta. Entonces, mira, entras a Word, ¿sí? Le das archivo, le dices abrir, ¿sí? Y vas a abrir el PDF que tú quieras. En este caso, yo por acá, a ver, muéstrenme. Voy a ir a examinar. Voy a buscar un documento mío que esté en PDF. Por ejemplo, esta guía. Voy a buscar esta guía. Entonces, no, esto no. Bueno. Esto fue algo que hice para ustedes. No, bueno, este oficio de fallo. Les voy a mostrar. Esto fue un oficio de fallo que me mandó un amigo como base para hacer un proceso de combinación de correspondencia para ustedes, pero por temas del ejercicio lo voy a hacer. Entonces, resulta que él me dijo, mire, a mí me llegó este PDF. Entonces yo le dije, bueno, perfecto. Cojo, selecciono el PDF, no tengo ese documento en Word, pero resulta que es que lo quiero abrir es en Word y verlo en Word y editarlo. Entonces le digo abrir. Y aquí está todo el documento en Word. Enviado de un juzgado. Con la firma del juzgado. ¿Sí? Pregunta ahí que debo seleccionar el documento primero, ¿cierto? ¿Y el documento queda editable? O sea, lo puedo uno, sí, totalmente editable. Por ejemplo, mire, no. La única diferencia es que a mí me hayan escaneado este documento y me lo hayan enviado como imagen. Si lo escanearon y no lo hicieron en Word y lo guardaron en PDF, sino que lo escanearon, ahí sí me va a mostrar solo imágenes. O sea, diciéndome, fue guardado como una imagen. Pero como este documento fue hecho en Word, aquí yo lo puedo, mire, le puedo editar todo lo que yo quiera, mire. Lo puedo modificar todo lo que quiera, quitarle todo lo que quiera, ponerle todo lo que quiera, guardarlo con otro nombre, hacerle todo lo que yo quiera hacer a ese documento. Por ejemplo, tal, le voy a quitar esto y se va a llamar así. Ya, lo guardé. Oficio de fallo de tutela. Dime. Entonces, si yo lo guardo como, voy a archivo y lo guardo como JGP, no permite esa manipulación, ¿cierto? Exacto, muy bien, muy juicioso. Entonces, ojo, esta es una primera presunción que yo quiero hacer, y eso fue directamente un juzgado, ¿no? Yo no sé qué tanta implicación les trae a ustedes mandar un documento tan plano, de tal forma que cualquiera lo pueda modificar, ¿sí? En un país como Colombia, ¿sí? Entonces, pero igual, mira, si somos sinceros, usted pega la firma ahí y yo puedo entrar a un editor de gráficos y simplemente copio la firma y la pego donde quiera. O sea, ese tema de lo digital es complicado en ese sentido y también es algo que no los quiero preocupar, pero que ustedes también tienen que empezar a revisar, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, las firmas digitales son firmas que se pueden anteponer ante cualquier otro documento, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomendaría? Cuando sean este tipo de instancias, sí es mejor que lo guarden como imagen, o sea, guardar el archivo como si fuera un JPG. En este caso, hay algunas ediciones, vamos a ver si esta edición de Word
No me acuerdo si me permite hacer esto. No. No, esta no me permite. Entonces, ¿qué tendría que hacer? En este caso, yo sugiero que, por ejemplo, cuando sea este tipo de procesos, más bien yo tome la imagen, ¿cierto? Por ejemplo, tengo un elemento aquí de recortes. Sé que es más trabajo para ustedes evaluarán la necesidad. Yo aquí lo voy a recortar a pedazo porque, ¿sí? No me conviene. Pero, por ejemplo, yo quiero que esto no lo puedan modificar después ni lo puedan abrir. Entonces, simplemente lo tomo como imagen, abriría otro documento de Word, ¿cierto? Y pegaría esas imágenes ahí. De tal forma que, y voy a guardar, de tal forma que cuando ellos conviertan esto a Word, les aparezca tal cual, como una imagen, y ahí sí no lo van a poder modificar. Ellos van a intentar, el texto no se deja modificar porque es una imagen, porque lo convirtieron a una imagen, ¿sí? Entonces, y eso es lo que pasa a veces con las normas, que uno, por ejemplo, está en internet, a mí me pasa mucho, y yo bajo y digo, ay, quiero pegarle un pedazo, y cuando la descargo y la convierto, digo, ay, lo subieron en imagen, me tocó buscar en otro lado, ¿sí? Para mí eso es muy transparente, estar cambiando documentos de PowerPoint, de Excel, de todo, a convertirlos para yo poderlos editar cuando lo necesito. Pero en este caso, estos documentos que para ustedes son tan importantes, pues tendrían que revisar si realmente quiero que cualquier persona pueda llegar a editar su contenido o no. En este caso, pues me parece que esa información no sería tan delicada que pueda ser editada, pero me imagino que ustedes manejan otros casos donde no quieren que la información sea editada. O sea, que por lo menos le toque a la persona sentarse y digitarla. Entonces, de alguna manera con eso lo garantizan. Y este era un proceso que quería mostrarles. Ahora, el tema de la firma tiene sus objeciones. ¿En qué sentido? Porque es que cualquier editor que yo tenga de firma, o sea, por ejemplo, tengo aquí el documento inicial, y entonces yo cojo la firma. Por eso es que en Colombia yo creo que pasan tantas cosas. Entonces, acá con mi herramienta de recortes, yo voy y le copio la firma a Sandra y ya tengo la firma de ella. Y así sea en imagen, porque la convertí en imagen, pues yo ya tengo su firma. Vámonos a donde está la imagen. Acá, listo. Acá está la firma. Entonces le voy a dar recortes, tan, y acá queda su firma. Y acá la tengo. Tengo una preguntita ahí, qué pena. Señor. Un oficio, pues entiendo, se ve mal, y en estos casos, pues como es un oficio, ¿no valdría la pena una marca de agua? Sí, por ejemplo, entonces por eso yo, o sea, con todo respeto, yo traigo este ejercicio acá como un ejercicio de que ustedes también aprendan un poco. Por ejemplo, yo le pondría una marca de agua, ¿sí? Y le pondría una marca de agua que estratégicamente yo le coloque mi firma y la marca de agua la atraviese, ¿sí? De tal forma de que la marca de agua, por ejemplo, donde yo voy a firmar, o yo le pongo una marca de agua en horizontal sobre la firma, o esta firma, o le pongo una marca de agua pequeña a la firma, no sé. Ustedes conocen más de los elementos de legalidad, ¿sí? ¿Yo qué haría en ese caso? Le pondría una marca, por ejemplo, yo cada vez que entrego la cédula, soy... mejor dicho, súper neurasténica con esos temas. Entonces yo siempre la cédula, por encima de la cédula, en un borde la atravieso y siempre digo, este documento será entregado para y siempre cojo la cédula y la entrego como imagen, de tal forma de que no puedan desarticular eso. O sea, tomo la imagen completa ya de Word cuando me queda así y lo anexo como una imagen y lo convierto en PDF. Entonces, si alguien vivazo quiere convertir eso, se va a encontrar con una imagen y quítele la marca de agua que yo le hice. O sea, tiene que conocer un poquito más de sistemas y de diseño para que pueda quitarle esa marca de agua. ¿Sí? Ahí les dejo la inquietud, para que ustedes vayan de todas formas tomando ciertas medidas con su documentación y con su información, pues un poco más precavidos en la información que ustedes manejan, sobre todo que ustedes están en un sector bastante delicado y con información bastante delicada, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno. Ya la edición. Vamos a dejar, si a ustedes les parece, vamos a dejar hasta acá, y el próximo encuentro, como lo de combinación de correspondencia, es como un paso a paso muy sostenido. Si quieren lo hacemos ese día, con más detenimiento y demás,
y voy a hacerle llegar a la doctora Claudia los elementos para que puedan hacer el ejercicio, los elementos con antelación, para que puedan hacer el ejercicio conmigo, porque esto es de práctica, o sea, esto es de ir haciendo todos al tiempo para que podamos hacerlo de una forma pues mucho más objetiva y mucho más real. Espero que estos elementos que mencionamos acá les sirvan a ustedes dentro de su proceso. De todas formas, tienen que saber que de esto también van a existir unos apoyos de aulas virtuales que ustedes bien manejan en el ministerio, que pues me imagino que la doctora Claudia les ampliará esa información, donde podrán encontrar varios de esos recursos que estamos manejando acá. Esto es simplemente un abrebocas. Hay cosas que sencillamente lo que queremos es darles herramientas o el ministerio quiere darles herramientas en cuanto a la funcionalidad de sus trabajos y a su vez darles algunos elementos que es importante tener desde el punto de vista tecnológico para de alguna manera restringir el manejo de información también de formas pues mucho más adecuadas. Marta, ¿estás levantando la mano? Ingeniera, quiero hacer una acotación sobre la grabación, porque hay varias preguntas sobre la grabación. Entonces, la grabación se va a enviar al equipo de tecnología de cada una de las entidades y las entidades realizarán su difusión internamente, porque como son varias entidades, entonces nosotros ministerios se la enviamos a los enlaces de tecnología y ellos hacen la difusión por cada una de sus entidades. Perfecto. Perfecto, entonces miren, y les hago una invitación, traten de coger lo que hemos realizado el día de hoy, los documentos que van a tener de apoyo y hacer cada uno el ejercicio, ¿sí? En la práctica, para que vean ustedes, generalmente uno genera muchísima destreza en la medida en que utiliza el proceso y lo hace constantemente. Se le va volviendo una sinergia y sabe rápidamente cómo hacerlo. Entonces, empiecen a tratar de hacerlo. Al principio durarán un poco más de tiempo haciéndolo y dirán ustedes, pero estoy gastando más tiempo. Pero en realidad con el tiempo verán ustedes cómo viene la disminución y se darán cuenta que obviamente es mucho más efectivo en el desarrollo de cada uno de lo que hace. Bien, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles para continuar con estos talleres de formación. Doctora Claudia, no sé si quiera comentar algo para el cierre. Sí, queremos extenderle la invitación a las demás sesiones de capacitación. Dentro de 8 días vamos a tener Excel, bueno, retomando lo que faltó de correspondencia, y vamos a trabajar Excel y PowerPoint y otros eventos de transformación digital que desde el Ministerio de Justicia estamos adelantando. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Excelente. Excelente. Una pregunta. Señora. Buenos días. Es que Buenos días. yo quisiera saber, no sé si lo alcanzaron porque no me conecté desde el principio o si es para la próxima, si hay una próxima labor. ¿Cómo hace uno? A veces uno ve que los encabezados de los pies de página cambian en un mismo documento muchas veces, así como cambiaste lo de la dirección del documento, que uno quedó horizontal y otro vertical. ¿Cómo se hace? Aparece como sección 1, sección 2, sección 3, como varias secciones. Y entonces a veces uno se confunde. Por ejemplo, el encabezado tiene un logo y en la primera página y en la segunda queda otro y en la tercera otro y así sucesivamente. Así es. Por ejemplo, acá tenemos un encabezado. Incluso miren que cuando bajo yo el PDF me da el encabezado tal que se le colocó. Y nosotros sabemos que cuando nosotros vamos a hacer la inserción de estos encabezados, nosotros siempre podemos personalizarlos. Entonces, acá está. Y cuando nosotros vamos a modificar, podemos editar el encabezado. Entonces, nosotros vamos a editar y aquí nos aparece todas las características de edición. Entre eso es lo que me mencionas. Primera página diferente, páginas pares e impares, mostrar el texto en el documento. También puedo escoger que la página o que ese encabezado venga a partir de determinada página. Puedo incluir la fecha, la hora, la información del documento. Hay muchos elementos que puedo incluir dentro de ese encabezado que yo estoy colocando. El ejemplo, por ejemplo, ahí donde estás de pie, ¿vale? El ejemplo, Sí. por ejemplo, dice encabezado en primera página, sección 1. Entonces, en otro dice sección 2. De pronto, no sé, eso cómo se realiza.
Esta parte, encabezado en primera página, sección 1, esto no es un elemento que nosotros coloquemos, es que cuando yo coloco este encabezado, inmediatamente me dice que este es un encabezado para una primera sección que yo creo, ¿sí? Si yo quiero crear una segunda sección, simplemente me paro en el documento y le digo que a partir de ese texto me genere un nuevo encabezado, ¿sí? Y eso es lo que él va a hacer. Entonces, va a mostrarme un nuevo encabezado que yo vaya a desarrollar de ese proceso. Si quieres, la próxima, me acuerdas en un momentico y lo explicamos detenidamente que a todos les puede servir de pronto. No sabía que de pronto ustedes variaran los encabezados. Bueno, Pero sí, señora, entonces y lo otra miramos consultica chiquita para la próxima vez, ¿sí, Doc? Sí, dime. Es que es el tema de cuando yo hago un contrato, por ejemplo, y lo comparto a otra área para que haga modificaciones, pero quiero que esas modificaciones que él haga se guarden, entonces yo le coloco control de cambios. Cuando ya juntamos conceptos y todos, quiero dejar el documento final, pero por más de que le quite cambios y todo eso, a veces si abro el documento en otro computador me siguen saliendo los cambios que se hicieron, esos globitos rojos y esos comentarios. Claro, porque entonces lo vamos a manejar también en la próxima sesión porque no le di a aceptar cambios y tengo que darle a aceptar cambios. Ahora, si ese documento está guardado en línea, debo aceptar los cambios y guardarlo en línea para que finalmente tome los cambios. Pero si yo solo le digo que me revise los cambios y no los acepto a ellos en su totalidad o uno a uno, pues el documento queda todavía con todos los cambios establecidos. Incluso en el Drive, por ejemplo, cuando manejamos Drive y herramientas de Google, también encontramos que en herramientas, porque a veces la gente dice, yo subo con control de cambios, pero no sé cómo hacer en el Drive. Entonces en el Drive hay herramientas y aceptar todos los cambios sugeridos. Pero si quieres lo tocamos el próximo encuentro, que me parece un elemento también fundamental de hablarlo acá. Buenos días. Vale, doctora, gracias. Bueno, con José Leibe de Calcedonia. Primero que todo, muchísimas gracias, oiga. No sé si en el momento que hubo la interrupción aquí en la oficina, no me quedó claro bien lo de leer o darse cuenta de un documento por medio del audio. Usted fuera tan amable, qué pena repetirnos, ¿cuál es la operatividad? Para nosotros? Sí, claro. Gracias. Perfecto. Y si tienen la función establecida, ¿no? Sí, yo la tengo establecida. Listo. Entonces tú te vas acá donde dice revisar, en la pestaña, en la parte superior, y acá tienes leer en voz alta. Sí. Administración de Justicia que le asiste a Óscar Mauricio Sequeda Cárdenas. Y ahí te va a salir. Yo puedo escribir un texto y a su vez también lo puede hacer también lo puedo leer así, con audio. Sí. Sí, ya. Incluso ya hay una nueva funcionalidad. Bueno, yo tengo, digamos que un paquete de Office especial por temas de desarrollo, pero ya viene, ya lo tenemos en Drive. Cuando yo estoy en Drive, yo puedo hablar por Drive y él va copiando. Y yo puedo revisar lo que copia. Y esa inserción ya también va a venir para Word. Muy amable. Pero pues por ahora no lo tienen en todos los elementos. Con mucho gusto. Con mucho gusto. No se les olvide la encuesta, porfa. ¿Está la encuesta? La encuesta está, ya se las voy a colocar al final otra vez para que la tengan. Bueno. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Un feliz día para todos. Que estén muy bien. Una pregunta. La que está planeada según el calendario. Ya sea lo que sea. Eso lo hablamos internamente, Javier. Este curso no está en la certificación, dice, no certificación. Unos decían que sí lo veía. Ella compartía